La hora clave. Bueno, aquí tenemos la opinión de Daniel Mutar. Daniel Mutar es autor del libro Relatos de Venezuela, que justamente trata sobre las antiguas migraciones. Mira, yo creo que a lo largo de la historia han habido muchísimos procesos migratorios. Creo que ha sido normal de la humanidad. La diferencia está en que los procesos migratorios del siglo XIX en su gran mayoría se dieron a causa de grandes guerras mundiales, se dieron a causa de grandes procesos bélicos o se dieron a causa de grandes hambrunas, pasando desde la gran hambruna irlandesa, pasando por la migración cubana, la mexicana, etc. La gran diferencia de ese tipo de migraciones con la nuestra, que no es mejor, ni es peor, ni es especial por ser nosotros, simplemente es la nuestra, es que se ha dado en un proceso de tiempo bastante corto. Y lo agudo de todo esto es que en prácticamente 10 años, el 10% del país ha tenido que migrar por motivos de supervivencia, por motivos de derechos humanos, por motivos en búsqueda de alguna posibilidad que nuestro país no nos ofrece. Esa considero yo que es la gran diferencia, es una diferencia importante de recalcar, porque en nuestro país no tenemos por lo menos declarado un proceso bélico. En Venezuela no hay un proceso bélico, no hay un conflicto armado como lo hubo en Colombia, no hay un conflicto armado en relación al narcotráfico como lo hubo en México, y no se ha dado un proceso tan largo como el de Cuba, que ha sido prácticamente 60 años. Nuestro proceso se ha desarrollado un proceso bastante corto, una migración masiva de venezolanos, y diferencia muchísimo sobre todo el tiempo y sobre todo las circunstancias en las que se ha desarrollado. El libro Relatos Venezuela es una compilación de 35 relatos anónimos que estuvimos recolectando durante 6 meses. Recibimos 400 historias anónimas de venezolanos en el exterior. Hicimos una compilación de 35 relatos que se dicen en este libro que se llama Relatos de Venezuela. Detalla específicamente y recalco con detalle lo que mucha gente no conoce en relación a la migración venezolana. Va más allá de lo que dicen los medios de comunicación. Son historias que los propios protagonistas han escrito y es una realidad que queremos mostrarle al mundo. Queremos enseñarle al mundo que nuestro proceso migratorio tiene muchas cosas que contar, que hay muchos detalles ocultos, que hay muchas historias nutritivas, que hay muchas historias para reflexionar. Y este libro compila bastante bien este proceso migratorio. Son 35 historias que resume de forma perfecta el proceso migratorio venezolano, que para nosotros es el más importante y el más agudo de nuestra historia democrática. Interesante esa iniciativa, ¿no? De recoger los relatos. Claro. Porque a través de esa historia contada es que se puede uno formar la idea de lo que fue aquello, ¿no? Bueno, como se ha dicho, siempre fuimos un país receptor, ¿no? Y bueno, en la época colonial y en la época de la independencia, los canarios, ya después de la época, la aparición del petróleo en los años 40 y 50, las migraciones de la posguerra europea, italianos, españoles, portugueses, y también en los años 60 vino una inmigración en gran cantidad que tenía que ver con los países vecinos. El caso de Colombia, por ejemplo, los famosos indocumentados colombianos que llegaron a Venezuela, también el caso de peruanos, ecuatorianos, y también en menor proporción, por razones de la población también, en el caso del Caribe, el caso de Haití, bueno, el caso de Cuba también, Haití, República Dominicana. Pero Venezuela nunca tuvo nadie pensó que Venezuela podía generar esa oleada migratoria que hoy tiene, que es tan grave, Maki, y esto es lo que hay que pensar, porque como decíamos, en el mundo de hoy las personas se pasan de país a país, ¿no? Y hay migraciones que tienen muchas razones, pero en Venezuela el volumen es tal, ¿no? Bueno, que mucha gente lo asemeja a esas migraciones famosas desde Asia o de África hacia Europa. Pero que es la mayor en América, ¿no? Claro, hacia Europa por razones, digamos, de guerra, aquellas por razones de guerra, por supuesto, también por razones económicas. Pero en el caso de Venezuela, para una persona que llegan venezolanos, va a ser muy difícil explicarse por qué ocurre eso, teniendo en cuenta que Venezuela es un país con unas potencialidades económicas muy importantes y además que siempre fue reconocida pues sus grandes fortalezas económicas a través del petróleo. Por eso este tema es un tema que tiene que ser discutido y enfrentado en términos del futuro del país. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.